El entrenador de Alemania, entre la gloria táctica, el retiro de las sombras y las cámaras que revelaron su lado más humano. Durante una década y media, el fútbol internacional tuvo un rostro de elegancia indiscutible en la banda del banquillo alemán, con sus jerseys de cuello de pico estallados, sus bufandas perfectamente colocadas, su corte de pelo impecable y una sonrisa mesurada. Joachim Löw encarnó la metamorfosis del fútbol alemán, la transición de un estilo rudo, físico y calculador a un juego de posesión vistoso, dinámico y estéticamente refinado. Bajo su mando, la Mannschaft alcanzó el cenit del fútbol mundial al coronarse campeona en el histórico Maracaná en 2014, tras infligir a Brasil el humillante 7-1 en su propio templo. Aún así, para millones de personas que jamás han analizado un esquema 4-2-3-1 o una línea de presión alta, el nombre de Joachim Löw evoca una imagen completamente distinta. Es el hombre atrapado por las cámaras de alta definición realizando gestos íntimos, estrafalarios y francamente antihigiénicos a la vista de cientos de millones de espectadores. Pero ¿cómo convivieron en un mismo personaje el genio estratega que revolucionó a una potencia mundial y el hombre que se convirtió en el meme más viral de la historia de los torneos de selecciones? Para comprender a Joachim Löw hay que repasar su trayectoria, analizar su apacible vida actual y sumergirse en la psicología del estrés extremo que explica sus hábitos más chocantes frente a las cámaras. Para comprender el impacto de Löw hay que remontarse a 2004. Tras el fracaso de Alemania en la Eurocopa de Portugal, la Federación Alemana de Fútbol apostó por Jürgen Klinsmann como seleccionador. Klinsmann, una leyenda carismática, puso una condición indispensable. Quería a su lado a Joachim Löw como asistente táctico. Löw no había tenido una carrera deslumbrante como futbolista. Había sido un delantero discreto en los distintos clubes que estuvo, pero como entrenador poseía una visión metodológica obsesiva. Mientras Klinsmann aportaba la motivación y la reestructuración cultural, Joachim Löw diseñaba los entrenamientos, los mapas de movimiento y las transiciones ofensivas. Cuando Klinsmann dio un paso al costado tras el Mundial de 2006, la federación le entregó el mando a Joachim Löw. Lo que siguió fue una de las etapas más estables y exitosas en la historia del fútbol de selecciones. En la Eurocopa 2008 se coronó como subcampeón tras caer en la final ante la España del sabio de Hortaleza, Luis Aragonés. En el Mundial de 2010 obtuvo el tercer puesto con una plantilla jovencísima, entre ellos estaba el jugador Thomas Müller. Esta selección maravilló al mundo goleando a Inglaterra 4-1 y a la Argentina de Diego Maradoni 4-0. Fue semifinalista en la Eurocopa de 2012 consolidando un bloque competitivo impecable, y en el Mundial 2014 Alemania aplastó a Brasil por 7-1 en semifinales y derrotó a la Argentina de Lionel Messi en la final con el célebre gol de Mario Götze en la prórroga. Löw no solo ganaba, cambió para siempre la reputación del fútbol alemán. La vieja maquinaria pesada e inflexible se convirtió en un ballet de pases rápidos, presión tras pérdida y movilidad constante. Pero por supuesto, no todo es la cima, la caída del imperio y la despedida en Wembley. En el fútbol, el éxito prolongado suele sembrar las semillas de su propia ruina. Tras ganar la Copa Confederaciones en 2017 con un equipo alternativo, Alemania llegó a Mundial de Rusia 2018 como la gran favorita para revalidar el título. Lo que ocurrió en tierras rusas fue una catástrofe deportiva. Incapaz de descifrar los bloques bajos de sus rivales y víctima de una lentitud en el repliegue, Alemania cayó derrotada ante México y Corea del Sur, quedando eliminada en la fase de grupos por primera vez en su historia moderna. La maldición del campeón cobró una nueva víctima y las críticas cayeron de forma implacable sobre Joachim Löw. A pesar de la tormenta, la federación decidió mantenerlo en el cargo para pilotar una reestructuración. Löw tomó decisiones drásticas y controvertidas, como apartar drásticamente de la selección a veteranos ilustres como Thomas Müller, Mats Hummels y Jerome Boateng, solo para tener que rectificar y convocarlos de nuevo años más tarde ante la falta de rumbo del equipo. El capítulo final se escribió en la Eurocopa 2020, disputada en 2021 debido a la pandemia. Alemania superó con dificultades la fase de grupos y cayó eliminada en octavos de final ante Inglaterra en el estadio de Wembley 2-0. Tras 15 años, 198 partidos dirigidos, 124 victorias y un título mundial, Joachim Löw cerraba la libreta y abandonaba el banquillo de la Mannschaft. Pero ¿qué es de la vida de Joachim Löw en la actualidad?
Desde su salida en julio de 2021, Joachim Löw ha mantenido una postura de perfil bajo que contrasta con la sobreexposición mediática que sufrió durante 15 años. A diferencia de otros entrenadores que saltan inmediatamente de un banquillo a otro o aceptan trabajos como analistas de televisión, Löw prefirió recluirse en su vida privada. Asimismo, reside habitualmente en Friburgo, la apacible ciudad del suroeste de Alemania, donde se siente como en casa. Allí se le ve con frecuencia haciendo una vida completamente normal, paseando por la Selva Negra, montando en bicicleta de montaña, disfrutando de la gastronomía local y pasando tiempo con su círculo íntimo de amigos y familiares. Quienes lo conocen afirman que los primeros 2 años tras su dimisión fueron de descomprensión absoluta. Entrenar a una potencia como Alemania implica una presión mediática asfixiante, donde cada alineación es examinada por 80 millones de seleccionadores nacionales. Durante este tiempo, el teléfono de su representante no ha parado de sonar. Clubes de primer nivel de la Premier League, la Serie A y la Liga 1, así como proyectos multimillonarios de Turquía, donde ya dirigió al Fenerbahce en los años 90, y de la Liga de Arabia Saudí, le han presentado propuestas formales. Incluso selecciones nacionales del continente americano y asiático han tanteado su incorporación. Pero Löw ha rechazado tajantemente regresar al fútbol de clubes diarios. La dinámica de entrenar cada 3 días, gestionar vestuarios hipertrofiados y lidiar con la política diaria de un club ya no le atrae. Aún así, en entrevistas concedidas a medios alemanes ha dejado muy claro que no está retirado del fútbol. Su objetivo, confesó, es asumir un último gran reto al frente de un proyecto de selección nacional que tenga aspiraciones reales de competir en la Copa del Mundo. Ha manifestado que le seduce la idea de dirigir en un entorno cultural diferente, pero solo si el proyecto deportivo ofrece las garantías y la seriedad que él exige. Pero entonces es imposible hablar de Joachim Löw sin abordar el elefante en la habitación. A lo largo de los años, las transmisiones televisivas captaron al técnico alemán en situaciones que provocaron desde carcajadas hasta muecas de incredulidad en espectadores de todo el planeta. En el Mundial de Sudáfrica 2010, durante los partidos de eliminación directa contra Inglaterra y Argentina, las cámaras captaron a Löw introduciéndose los dedos en la nariz con insistencia para posteriormente llevarse los restos a la boca. La imagen dio la vuelta al mundo y se convirtió en uno de los primeros virales masivos de la era de redes sociales como YouTube y Twitter. En la Eurocopa 2016 contra Ucrania, el momento cumbre de la saga ocurrió en el debut de Alemania. En medio de la tensión del partido, Löw se introdujo la mano por dentro del pantalón por la zona delantera, se manipuló sus partes íntimas, se sentó en el banquillo y acto seguido se llevó la mano a la nariz para olerla. Minutos más tarde, repitió una maniobra similar introduciendo la mano por la parte trasera de su pantalón. En otros torneos se le captó en diversas ocasiones hurgándose las axilas para luego olerse los dedos, comiéndose las uñas de forma compulsiva o tocándose la cara tras manipular distintas zonas de su cuerpo. En una época en la que la tecnología de las transmisiones deportivas pasó del estándar a la alta definición y al 4K, con cámaras tácticas dedicadas exclusivamente a seguir cada segundo de los entrenadores en la banda, nada de lo que hacía Löw podía quedar en el anonimato. Pero ¿qué explicación psicológica y científica hay detrás de esto? Para el espectador común, ver a un hombre de traje impecable cometer semejantes actos de higiene cuestionable en televisión nacional resultaba incomprensible. Aún así, cuando se analiza desde la psicología del comportamiento y la neurociencia de las situaciones de alto estrés, el fenómeno cobra todo el sentido. Tras la tormenta mediática desatada en la Eurocopa 2016, el propio Joachim Löw tuvo que dar la cara en una rueda de prensa oficial y, lejos de esquivar el tema con molestia, ofreció una disculpa sincera y transparente. Él dijo: vi las imágenes al día siguiente. A veces haces cosas de forma totalmente inconsciente cuando estás lleno de adrenalina y con la máxima concentración puesta en el partido. Ocurrió y lo siento. Intentaré comportarme de manera diferente a partir de ahora. Los psicólogos deportivos explicaron que lo de Löw es un ejemplo de manual de lo que en etología y psicología se denomina como las actividades de desplazamiento o conductas repetitivas centradas en el cuerpo.
Por ejemplo, cuando el cerebro humano se encuentra en un estado de hiperconcentración y tensión extrema, como dirigir un partido ante 80.000 personas en el estadio y unos cientos de millones por televisión, la corteza prefrontal, responsable del autocontrol social y del protocolo consciente, reduce su actividad secundaria. El sujeto entra en una especie de visión de túnel. Ante picos de ansiedad, el sistema nervioso busca descargar la tensión mediante pequeños gestos automáticos. Para algunas personas es dar golpecitos con el pie, para otras es morderse los labios o tocarse el cuello. En el caso de Lowe, su sistema nervioso recurría a hurgarse la nariz, rascarse o tocarse la piel. El olfato es el sentido más primario y directamente conectado con el sistema límbico, el centro emocional del cerebro. Llevarse las manos a la cara o a la nariz tras un gesto involuntario es un acto reflejo subconsciente para comprobar olores corporales propios, un mecanismo primitivo de verificación de seguridad y presencia física que el cerebro ejecuta sin pedir permiso a la mente consciente. De esta manera, Lukas Podolski en algún momento defendió a Joachim Löw. Pocos momentos reflejaron mejor la camaradería del vestuario alemán que la respuesta del delantero. Cuando los periodistas le preguntaron por los videos de su entrenador durante la Eurocopa 2016, con su característico desparpajo, Podolski cortó de raíz el debate. No es un tema en el equipo, todos ustedes y el 80% de los presentes aquí se rascan las partes íntimas de vez en cuando. Todo está bien entre nosotros y el Señor. La frase del delantero humanizó el incidente. Löw no estaba haciendo nada que ningún ser humano no haga en la privacidad de su hogar. Su error fue olvidar que en el fútbol moderno la privacidad en el banquillo sencillamente ha dejado de existir. La figura de Joachim Löw quedará inscrita para siempre en los libros de historia del fútbol por razones dobles y contradictorias. Por un lado, fue el estratega refinado que lideró la reconstrucción cultural de una potencia mundial, regalando al mundo la versión más bella y dominadora del fútbol alemán que se recuerde, culminada con la estrella dorada en el 2014 en el Maracaná. Y por otro lado, fue el hombre que recordó al planeta entero que incluso bajo el traje más elegante y tras la mente táctica más brillante, habita un ser humano expuesto a la ansiedad, los tics subconscientes y las imperfecciones de la naturaleza humana. Hoy, mientras descansa en las colinas de Friburgo o a la espera de un último baile en los banquillos internacionales, Löw puede mirar atrás con tranquilidad. Sus excentricidades involuntarias se quedaron en anécdotas virales del pasado. Su legado táctico y su Copa del Mundo, en cambio, son para siempre. Si te ha gustado esta historia, no olvides como siempre apoyarnos y nos vemos en el próximo video.